Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. Cuando Jesucristo dijo, "Mi Padre es mayor que yo", ¿significa esto que Él no es igual al Padre? ¿O en virtud de qué Jesús es menor que el Padre? ¿Por qué esos nombres de Padre e Hijo? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes, el director del programa, el pastor Armando Miranda. Antes de empezar el estudio de esta ocasión, voy a invitarles para que elevemos una plegaria a nuestro Dios. Amado Padre que estás en los cielos, invocamos tu presencia al estudiar tu palabra. Ven y enséñanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Hay declaraciones en las Sagradas Escrituras donde pareciera sugerir que Cristo es inferior al Padre. Veamos primero las de Cristo, luego las de otras partes del Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 28 dice, «Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo». Otra declaración del mismo Jesús es cuando después de su resurrección le dijo a Magdalena, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Hay otro pasaje que sugiere lo mismo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esta es una cita de 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 al 28. Todos los pasajes anteriores parecieran sugerir que el Padre tiene un mayor rango o jerarquía que el Hijo. De donde surge la pregunta, ¿es el Padre mayor que el Hijo? Para estudiar este tema tenemos a nuestro invitado permanente, al doctor Armando Juárez Ortiz, que es el director académico y catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Juárez. Gracias, un placer estar nuevamente aquí con ustedes, tanto al público como con usted. El Padre mayor es que yo. Es una frase que no la dijo San Pablo, ni la dijo ningún otro apóstol, ningún otro ser humano, la dijo Jesús. Mayor es que yo. Se presta a un malentendido. De hecho, es una controversia. Bueno, ese es uno de los textos más problemáticos que a lo largo de los siglos ha producido muchas controversias, precisamente porque ahí dice, bueno, ¿cómo podemos negar una declaración que el mismo Cristo hizo de que el Padre mayor es que yo? O sea que acepta Jesús la inferioridad o la superioridad, vamos a decirlo así, del Padre y su inferioridad. Ese es el asunto. Ahora, ¿realmente es así? Analicemos. Bueno, tendríamos que analizarlo dentro de un contexto donde primero tenemos que establecer que la Biblia claramente habla de que el Padre y el Hijo son iguales, están en igualdad, ¿verdad? La primera declaración que es la que Jesús hace, yo y el Padre, una cosa somos, hablando de unidad, igualdad, ¿verdad? También allí, eso lo dice en Juan 10:30, ¿verdad? Y en San Juan 17:22, en su oración, repite 2 veces la misma expresión.
Dice, para que todos, ahí en Juan 17, 22 y el versículo 24, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí claramente está Jesús diciendo, estamos en unidad, igualdad. De hecho, en los temas anteriores hemos estudiado que Cristo es divino, que es igual al Padre, que es coeterno. Pero siendo que estamos ahora ante una frase dicha por el mismo Jesús y que causa confusión, es bueno que recordemos, hagamos un breve repaso básicamente de algunos textos claves para luego llegar a la conclusión de que no puede contradecirse la Biblia. Ni el mismo Cristo puede contradecirse, porque aquí está diciendo, yo y el Padre somos uno, y entonces ¿cómo puede haber una contradicción cuando dice el Padre mayor es que yo? Y San Pablo en Colosenses 2:9, para mí es un texto categórico, contundente, cuando dice que en él habita la plenitud de la deidad. En otras palabras, no hay absolutamente nada que Dios tenga que Cristo no tenga. O sea, que el Hijo no tenga. Bueno, es Dios. En el griego hay una palabra muy significativa que es panta. Panta quiere decir todo. Todo. Y nada escapa. Pablo dice, porque en él habita corporalmente toda, panta, pleroma, toda la plenitud de la divinidad. O sea que Cristo tiene toda la plenitud divina, no hay nada, o sea que no le falta nada a Él. Y eso es otro argumento muy poderoso para decir el Padre y el Hijo son iguales. Pero el texto para mí, vamos a decirlo, no deja lugar a dudas, es Filipenses 2:6. ¿Verdad? Pero luego voy a leer desde el 5 para que podamos conectarlo. Y este es un pasaje que nos va a ayudar después para entender otras cosas. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, ahí está, es igual a Dios. Igual. Y en griego es más claro, porque usa una palabra, isa o isos, teo, igual a Dios. Aunque hicimos la aclaración también que la primera sección de ese pasaje pudiera causar un poquito de problema, cuando dice que es la forma de Dios, siendo en forma de Dios. Y hubo la aclaración de tu parte que no se refiere a algo diferente o algo que se parece. O tenía una apariencia, sino que la forma es el aspecto morfológico, tiene la estructura misma de Dios, que es una afirmación. Es la esencia. Exactamente. En lugar de debilitar el texto, lo refuerza. Exacto. Por otro lado, el apóstol San Pablo en Hebreos 1:3 habla de que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es clarísimo. Esa palabra es así, absoluta. Cristo es la esencia de Dios. Es Dios mismo, en otras palabras. Exactamente. Ahora dice que se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, pero me llama la atención resplandor de su gloria. ¿Qué es el resplandor de su gloria, la imagen de su sustancia? Y sentarse, dice que se sentó a la diestra de Dios. Bueno, todas son afirmaciones de la divinidad de Cristo y de la igualdad con Dios. Porque el sentarse a la diestra en aquellos tiempos era cuando el rey le daba al hijo, mayormente o normalmente, el privilegio de ser un corregente, de reinar junto con él. Y entonces le está otorgando el mismo poder y autoridad que él tenía. Amigos, hasta aquí podemos notar que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, a los textos que hemos visto y otros más, que Cristo Jesús es uno con el Padre, que es igual a Dios y también que participa del mismo poder y plena autoridad del Padre. Pero, ¿de dónde vienen entonces los pasajes que parecieran decir lo contrario? Que no es igual, que no es Dios. Bueno, yo creo que tendríamos que mirarlo dentro de un contexto amplio, porque si no lo vemos dentro de ese contexto, puede crear confusión e incluso pensar que la Biblia se contradice. Así es.
Entonces, tendríamos que analizarlo a la luz de lo que se conoce con una expresión, la gran controversia, el conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y las potencias de las tinieblas. La gran controversia. La gran controversia. ¿En dónde empieza? ¿Cómo surge eso? ¿Entre quién es la controversia? Bueno, las escrituras nos enseñan de que Dios, habiendo creado todo, creó a un ser que, así como a él, a todos los demás seres en el universo les dio un privilegio que es el libre albedrío. Y ¿Qué es el libre albedrío? Es la libertad para escoger servir a Dios o no servirle, obedecer a Dios, no servirle, hacer lo que Dios manda o no hacer. En otras palabras, la capacidad de decidir, de analizar. Y de hacer las cosas por sí mismo y obedecer a Dios. Si Dios manda una cosa y no quiero, puedo hacerlo y no hay ningún problema. O sea, Dios no creó autómatas, no creó robots. Exactamente. No estamos hablando solo de los seres humanos, sino seres del universo. En el universo. Porque a veces pensamos que nosotros somos los únicos. Y este es un puntito. Es como un granito de arena en el vasto universo. Es increíble la enormidad, la vastedad del universo. Nosotros somos simplemente un punto más en el universo. Solamente por decir una comparación, nuestra Tierra es 1.300.000 veces más pequeña que el Sol, o dicho de otra manera, el lado positivo. El Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Y sin embargo, el Sol es solamente una pequeñísima estrella en el universo. Entonces no somos los únicos. Estrellas, así es. Y millones de galaxias. Así que hay otros seres en otros mundos, en otros lugares. Y bueno, un conflicto se desató en el cielo. Dios hizo a los seres del universo, incluidos nosotros, con la capacidad de pensar, de analizar. Con la libertad de acción, ¿verdad? Eso es el libre albedrío. El libre albedrío. Entonces, la palabra de Dios ahí en Ezequiel 28 nos describe a un ser que fue hecho perfecto, pero hasta que en él se encontró la maldad. Ese es el misterio, no se sabe, pero ese ser se rebeló contra Dios y en Apocalipsis 12 nos habla de esa gran guerra que hubo en el cielo, Miguel y sus ángeles peleando contra Satanás, ¿verdad? Y allí es donde se realiza precisamente el gran conflicto. Amigos, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este interesante. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Hemos estado hablando de el Padre mayores que yo. Pero nos quedamos, doctor Juárez, hablando acerca de la gran controversia, porque todo esto tiene que ver con un problema que surgió en el universo. Exactamente. La gran controversia, ¿por qué se rebeló Lucifer? Porque ahí empieza el problema. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios nos da algunos detalles. Es curioso que no es muy amplia en dar a esos detalles, sin embargo, espigando aquí y allá uno puede encontrar cuál es la razón básica. Y en Isaías 14, del 12 al 14, nos dice que Satanás básicamente lo que quería era ser igual a Dios, ser semejante al Altísimo, es lo que él dijo, ¿verdad? Entronizarse. Era su pretensión. Su pretensión, ese era su deseo. Y obviamente para lograrlo tuvo que utilizar métodos, argumentos, y ahí en Ezequiel 28 nos dice precisamente que la mentira, el chisme, todos esos difamación, todos esos métodos que ahora se emplean especialmente para derrocar gobiernos y todo, él es precisamente el que los para afectarnos unos a otros como humanos, ¿no? La naturaleza humana tiene esa tendencia. Entonces utilizó ese tipo de acusaciones, acusando de que Dios era un tirano, que no daba la libertad a sus hijos, injusto, y que entonces que si diera libertad, si permitiera realmente otra cosa sería. Entonces está hablando de un gobierno deficiente, un gobierno dictatorial, que él quería cambiarlo y él quería hacer las cosas diferentes y que sería mucho mejor. Entonces Dios es acusado y Dios tiene que responder a esta acusación. Pero ahora, ¿cómo afecta ese problema en el reino de los cielos a nosotros aquí en la tierra? Bueno, ¿y cuál es la solución? Porque nos afectó. ¿Cómo nos afectó y cuál es la solución? Bueno, el capítulo 3 de Génesis nos dice exactamente cuál fue el resultado. Ese ser, la serpiente antigua que se le llama en Apocalipsis, que se llama Diablo y Satanás,
hizo o engañó a nuestros padres y los hizo que cayeran y se rebelaran en contra de Dios. Entonces la rebelión que estuvo en el cielo vino acá y Satanás tomó la tierra como su cuartel general y él dice: yo soy ahora el príncipe. Soy el dueño. Y por eso que en la Biblia se habla del príncipe de este mundo, como a Satanás como el príncipe de este mundo. Ahora, ¿cómo es la solución o cuál es la solución? Bueno, ahí es donde entra precisamente la explicación para este pasaje. Ese texto. ¿Por qué? Porque Dios entonces amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero para que esto sucediera, Dios tuvo que hacer un gran sacrificio, porque dice allí Juan 1, del 1 al 3 y después el 14, dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, o sea, se encarnó. ¿Con qué propósito? Cristo mismo lo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Y por otro lado, hay otros pasajes de la Sagrada Escritura en donde nos señalan el sacrificio de Cristo Jesús, su encarnación. Y ya estudiamos en temas anteriores cómo Jesús vino precisamente como un ser humano, pero siendo Jehová, siendo Dios. Ahora, ¿qué otros pasajes podemos utilizar aquí para ver esa solución que Dios propuso y trajo aquí a la tierra? Bueno, Pablo en una forma magistral resume todo el plan de la redención en la siguiente forma. Claro, ahorita vamos a presentar la primera parte, lo que Cristo tuvo que hacer y después lo que Dios hizo como resultado de ese sacrificio de Cristo. Pero dice ahí en Filipenses 2, del 5 al 9, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos cómo Cristo va descendiendo y descendiendo y descendiendo a un punto de lo más horrendo. O sea, se degradó. Se humilló, vamos a decirlo así. Anonadó es otra expresión. Se hizo nada prácticamente. Se hizo nada. Se vació, ¿verdad? De toda la gloria, ¿verdad? Ahora, es interesante que Cristo, al hacerse hombre, no deja de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Por eso es que dice Dios Emmanuel, Dios con nosotros. Era hombre, pero también era Dios. Hay un misterio, ¿no? Ese es y San Pablo lo menciona como el misterio de la piedad. El grande misterio de la piedad. Así es. 100% hombre, 100% Dios. ¿Cómo lo podemos entender? No lo podemos entender, pero es Dios. Es mejor que callemos ante ese misterio, ¿verdad? Porque es demasiado grande para entenderlo. Ahora, ¿qué otro texto hay? Bueno, ahora tenemos que entender que cuando Cristo se hizo carne, se encarnó, ¿verdad? Y vivió aquí entre nosotros, Cristo traía una misión y Él mismo lo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también en Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Otras palabras, Él iba a hacer el rescate para rescatar o salvar a la raza humana. Ahora, para cumplir ese propósito, Él tenía que sujetarse a ciertos principios. Para salvar al hombre, Él tenía que vivir como hombre, no como Dios. Y demostrar ante el universo que sí se puede guardar y vivir una vida de total dependencia en Dios. Porque esa era una de las acusaciones. Ese era uno de los ataques. Lucifer dijo: no se puede. Exactamente. Entonces, que Dios era un déspota. Bueno, aquí Cristo vino a revelar quién realmente es Dios. Y cuando Jesús muere en la cruz, está diciendo hasta dónde puede llegar Dios para salvar a la raza humana. Y a la vez nos dice hasta dónde llegó Satanás para tratar de derrocar a Dios, matando a aquel que era el Hijo de Dios. Así es bien claro, ¿no? Él viene con una misión, viene a pagar un rescate y tenía que estar sujeto. Estar sujeto y tenía que vivir como un ser humano común y corriente. E incluso él llegó a tal punto que dijo ahí en San Juan 5:19,
Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. O sea que Él simplemente su voluntad la puso a un lado y estuvo dispuesto a hacer la voluntad. Por eso el Salmo 40 y allá en Hebreos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, porque tu ley está dentro de mi corazón. O sea que el agradar a Dios fue su objetivo, porque tenía que decirle a la raza humana cómo se puede vivir una vida de comunión y dependencia a Dios, porque esta era la clave para rescatarlos del problema del pecado. De hecho, Él cuando estuvo aquí con nosotros en la tierra era tan humano como cualquiera de nosotros. Sentía hambre, sentía sed, se cansaba, sufría, se sentía en un momento dado, y las expresiones las tenemos en la Biblia, ¿no? Que como Él se angustió cuando estaba en el huerto de Getsemaní. E incluso recordemos ese grito desesperado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es interesante que una de las pocas expresiones que encontramos de Jesús refiriéndose a Dios como Dios es precisamente allí. Dios porque mío. Siempre decía mi Padre. Mi Padre. Y ahora tiene que decir Dios mío. Porque como un ser humano pecador, está llevando la carga, y viene a mi mente, segunda a los Corintios 5:21, cuando dice que el que no tenía pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Es el intercambio. Entonces Jesús viene con una misión dependiente, y en virtud de esa misión y de ese plan, Él es hijo. Ahora, precisamente, Él como ser humano vivía y tenía que depender. Por eso es que estando aquí en su condición de ser humano, mi Dios, mi Padre mayor es que yo, y Él es mi Dios, ¿verdad? Así como es tu Dios. Es ahí, tenemos que entenderle dentro de ese contexto, porque Cristo vino y era un ser humano, y como ser humano el Padre era mayor que Él, y como ser humano era su Dios, como es nuestro Dios. Tenemos que entenderlo, porque de otra forma deformaríamos el plan que Dios tuvo para los seres humanos. Es hijo y es padre en un lenguaje humano, entendible para nosotros, no porque uno sea mayor que el otro o inferior al otro. Así, y luego el Cristo tenía un objetivo bien definido, y lo define el apóstol San Pablo ahí en Hebreos 2, 14 al 18. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, fueron seres humanos, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, ¿verdad? Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a servidumbre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, o sea, para perdonar a la raza humana. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ahora a los que estamos Qué tentados. tremendo pasaje, ¿no? Es enfático, es exacto, describe la misión de Jesús y lo presenta como lo que es: el que paga el precio, el que muere por nosotros, y además el que está por encima de todos. Ahora, cuando ya terminó su obra, y cuando en la cruz dijo consumado es, él terminó la obra. Ahora viene el pasaje último que dice San Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque vino a eso, a recuperar lo que se había perdido, se lo va a regresar al Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo es que era destruido de la muerte, porque todas las cosas le están sujetas debajo de sus pies, por cuanto dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente exceptúa a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. O sea que Cristo vindica el carácter de Dios, regresa el poder, todo lo que perdió al Padre, y entonces hay armonía en el universo, y Cristo y Dios y Padre, el Espíritu Santo, otra vez van a ser Dios sobre todas las cosas. Amigos queridos, hemos visto que Cristo, siendo igual a Dios, se humilló y vino a este mundo a cumplir una misión con varios propósitos. Número 1, revelar al Padre. Número 2, rescatar lo que se había perdido con la caída del hombre. Número 3, vino para destruir al diablo.
Número 4, salvar a la raza humana. Número 5, morir en lugar de los pecadores y con eso pagar el precio que demandaba la justicia divina por el pecado. Finalmente, someter todos los poderes contrarios a Dios y restaurar la paz y la armonía en el universo. Para cumplir con todos estos propósitos, Él tenía que someterse a la voluntad del Padre. Tenía que vivir como cualquier ser humano y de esta manera demostrar al universo que se puede vivir una vida de total dependencia en el Padre y con esto demostrar que las demandas de la justicia divina son justas y razonables. Es en esta condición, como ser humano, que Él expresa que el Padre mayor es que yo. Y es en esta condición que Él se sometió a Dios y tiene que cumplir todos los planes divinos. Cuando todo sea sometido bajo el gobierno divino, entonces la paz y la armonía volverán a reinar en el universo y en ese momento el Padre le exaltará hasta lo sumo y le dio un nombre que estará sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Que Dios te bendiga y que podamos aprovechar ese sacrificio maravilloso de Cristo Jesús. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde.